Últimos días hemos estado cubriendo principalmente las redadas de los servicios de inmigración en varias comunidades de Los Ángeles, corazón de la comunidad mexicana estadounidense. Y estas redadas se han ido extendiendo a otras ciudades, en Texas, en Nueva York, en Virginia. Ayer supimos de Nebraska, que pareciera marginal, pero ahí se concentra la industria del procesamiento de alimentos, de carne, de pollo, en donde está sobrerepresentada la comunidad migrante, como ocurre en muchísimas otras industrias. Y como probablemente se notó más que nunca durante la emergencia del COVID-19, en donde incluso los trabajadores de las plantas de procesadoras de carne fueron obligados a trabajar en condiciones que ponían en riesgo su salud por una orden ejecutiva, precisamente por el presidente Trump, orden ejecutiva que reconocía la esencialidad, la importancia crítica de estos trabajadores para permitir que la economía estadounidense siguiera funcionando. En esta contradicción, ya lo decía yo, muy real entre perseguir, señalar, deshumanizar, criminalizar a toda una comunidad que resulta esencial en todos sentidos para la vida, para la economía, la política, la cultura estadounidense, la propia identidad estadounidense, en un sentido que pone tal vez en debate los límites de la pluralidad en este país. Eh, Todo este contexto para agradecerle a Jorge Ramos, periodista aquí en Estados Unidos, que nos tome esta comunicación en tiempo real, porque es un contexto, Jorge, que tú has ido acompañando y cubriendo durante décadas en este país, a partir de tu propia experiencia como migrante, llegando primero a la ciudad de Los Ángeles, pero sobre todo reconociendo que existe esta contradicción profunda entre rechazar a una comunidad de la que dependes y que solo celebras en los momentos de crisis. Claro, Enrique, oye, gracias por invitarme a esta conversación. Es una conversación que tú y yo llevamos durante décadas. Tú sabes, hoy en la mañana acabo de salir de la oficina de Angélica Salas. Ella es la directora ejecutiva de Chirla, que, que para quienes la escuchan en México es, yo creo que una de las organizaciones que más han salido a defender los derechos humanos de los inmigrantes. Y ella me contaba, Enrique, que en 40 años de lucha, como le llaman, en 40 años aquí en los Estados Unidos, nunca había visto tantas redadas en tan poco tiempo en California. Y eso es mucho decir. Ellos calculan que el fin de semana solo en la zona del sur de California hubo 16 redadas o más, por lo menos 300 detenidos, y cada uno de estos 300 detenidos es, ya sabes, un nombre, un apellido, una familia que no va a tener quien pague la renta a fin de año, o una mamá que no va a estar, y que nunca había visto los niveles, utilizaron sus palabras, los niveles de terror que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos. Y es la política migratoria del gobierno de Donald Trump, una política en la que quería deportar, no va a poder deportar a 14 millones, pero va a tratar de deportar a 1 millón en el primer año, es decir, un promedio de cerca de 3,000 por día, y es donde estamos. Y yo no sé cómo la ves, Enrique, pero yo no le veo solución, porque tienes fuerza por un lado, los infantes de Marines que están preparándose para entrar, y luego por la otra, una comunidad que no se va a dejar. No le veo solución, no sé cómo la ves tú. Bueno, me parece primero esto que dices de la presión o el compromiso político por llegar a un número de deportaciones que ante la realidad en la frontera resulta imposible. Y la realidad en la frontera es que, a diferencia de lo que habíamos visto recientemente, el número de nuevos ingresos, de encuentros con la patrulla fronteriza está en niveles históricamente bajos. Muy Y bajitos. en administraciones anteriores, los números finales, cuando se presentaba el trabajo de los servicios de inmigración sobre la deportación, pues incluían la repatriación o el regreso de muchísima gente en la frontera. En distintas circunstancias, cada administración ponía los candados que le parecían más adecuados o los quitaba. Pero la realidad es que el grueso de los retornos o
lo que le llaman removals, los retiros de Estados Unidos venían desde la frontera, no de operaciones al interior del país. Y esto es lo que ha cambiado, porque al tener estos niveles históricamente bajos en la frontera, Donald Trump ha tenido que pues enfrentarse con esa promesa de campaña de llegar a las comunidades en donde pues hay gente que ha echado raíces, que ha hecho comunidad, que ha construido una vida, familias de segunda, tercera generación, que son sobre todo, Jorge, los que veíamos ayer manifestándose en las calles del centro de Los Ángeles, jóvenes que yo no quisiera decir que están hablando por los que no tienen voz, porque tienen voz. Simplemente el riesgo de alzar esa voz en este momento tal vez es demasiado para estas familias. Sí, pero tiene razón porque, a ver, es cierto que con Barack Obama se deportaron a muchísimos más, ¿no? Y por eso le llamaban el deportador en jefe, pero tienes toda la razón. Los deportados eran detenidos en la frontera, los agarraban, los formalizaban la detención y luego los regresaban. Y entonces ahora hay muy pocas personas que están cruzando porque está militarizada la frontera. Y entonces si quieren deportar a 3,000 personas, lo que están creando es un terror espantoso. Lo estamos viviendo tú y yo aquí en Los Ángeles, Enrique. La gente está utilizando la palabra que se usa mucho aquí, apanicada, totalmente apanicada, viven en terror. Me dicen, y lo he notado, el tráfico está mucho más ligero. En los lugares de trabajo muchas veces no llegan. Acabo de entrevistar hace 15 minutos a dos jovencitas, una de 18 y otra de 25. La de 18 hoy se gradúa y su papá Joel trabajaba en un lugar para lavar autos, era carguachero, como le llaman aquí, y este Joel carguachero no va a poder llegar, no va a poder llegar porque sus hijas desde el viernes no saben dónde está. Es posible que lo quieran deportar, y y eso es parte de esta imagen de terror que se está viviendo en la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, una imagen de absoluto miedo. El hecho de que estemos cubriendo esta nota en Los Ángeles no me parece para nada algo fortuito, improvisado. Es un objetivo central de la administración Trump, realizar estas operaciones en esta ciudad. Yo preguntarte, Jorge, eh, ¿qué significa Los Ángeles para los latinos? Tú llegaste aquí, En el platícanos 83, imagínate. en el 83. ¿Qué ciudad de Los Ángeles te encontraste? En ese momento, hay que decirlo, también existía un gobernador republicano como Pete Wilson, pionero de las iniciativas antiinmigrantes, que en el intento de pasar aquella proposición 187 que prohibía y restringía la vida de los migrantes indocumentados en California, pues detonó todo un movimiento político. Mucho de lo que conocemos como los votantes latinos actualmente salen de ese activismo y de esa respuesta al amago de Pete Wilson. ¿Veremos algo parecido a partir de esto, una renovación del activismo y el involucramiento político de los latinos, o estamos ya demasiado fragmentados? No, no, me gusta la pregunta porque yo creo la pregunta de fondo es ¿por qué Los Ángeles, no? ¿Por qué Los Ángeles y no Seattle? ¿Por qué Cierto. Los Ángeles y no Miami o Nueva York o Chicago? Y yo te diría porque es una ciudad muy valiente, es una ciudad muy mexicana, es una ciudad inmigrante donde casi la mitad de los habitantes son latinos, es una ciudad donde una tercera parte son inmigrantes y donde están acostumbrados, tienen una larga tradición, desde César Chávez a los levantamientos con Rodney King. Cada vez que hay un problema racial o étnico o de trabajadores o de derechos, aquí es donde salen. Así que no me llama la atención que sea Los Ángeles una ciudad tan valiente, quien ha salido a dar la cara por otras. Y por eso me parece que está ocurriendo aquí en la ciudad de Los Ángeles y no en otras. Ahora, sí quisiera hacer la distinción porque yo sé que es una conversación en México y también aquí en los Estados Unidos, que, que la mayor parte de los manifestantes, la mayor parte de los inmigrantes que están saliendo a quejarse de las políticas de Trump no son criminales, no son violadores, no son violentos y no son los responsables de las patrullas quemadas, ni los ataques a los agentes, ni de los carros que fueron quemados. Y yo creo que esta Muy distinción es importante. sumamente importante, claro, porque actualmente está generando un conflicto entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que por cierto la secretaria de Seguridad Nacional está muy mal informada porque la presidenta Sheinbaum jamás dijo y jamás incitó a la violencia aquí entre los manifestantes de Los Ángeles.
Jorge, si te parece, déjame hacer una muy breve pausa. Tengo una Órale. última pregunta que tiene que ver justo con esto, ¿no? La sensibilidad que hay a la cultura, a la tradición mexicana estadounidense en este país. Hacemos breve pausa, regresamos en conversación con Jorge Ramos en minutos. Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en conversación con Jorge Ramos. Jorge, finalmente, preguntarte sobre el uso de la bandera mexicana y toda esta polémica que ha generado en Estados Unidos el uso de banderas de otros países, en Chicago, la de Irlanda, en el Día de San Patricio, o la bandera de Israel, incluso afuera de oficinas de congresistas, de senadores, en apoyo a Israel. Pues es muy común. Parece que hay una sensibilidad distinta cuando se trata de la bandera mexicana, y no quiero entrar en el debate de en qué contexto. No es que no importe, es que en el contexto que sea. No es la primera vez que se generan reacciones porque alguien sale a la calle con la bandera mexicana en medio de una protesta o caminando por las calles del este de Los Ángeles. Claro, y además, a ver, vámonos con un poquito de historia. Los Ángeles es una ciudad que fue mexicana hasta 1848. El nombre original de esta ciudad era el pueblo de la Señora de Los Ángeles Porciúncula, o sea, no puede ser más mexicano. Y ayer precisamente estaba hablando con Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, le preguntaba qué le parece la presencia de banderas mexicanas. Y ella me dijo, perfectamente bien, no tengo absolutamente ningún problema. Y me dijo algo muy bonito, Enrique, me dijo, eso no significa deslealtad con los Estados Unidos. Eso quiere decir que estás muy orgulloso de tus orígenes, y yo creo que es exactamente lo mismo. Hay banderas mexicanas por todos lados. Habrá también el partido de fútbol de este fin de semana, y significa lo que es, que somos muchos de origen mexicano viviendo en una ciudad estadounidense, y somos de los dos lados y estamos orgullosos de dónde venimos. Así que es claro, como lo veo yo y como lo ven algunos, pero para muchos, tienes toda la razón, el hecho de que haya banderas mexicanas significa que hay una aparente división. Lo que me preocupa es cuando está la bandera mexicana junto a carros quemados, o la bandera mexicana, como me tocó ver, junto a tres personas que estaban rompiendo un señalamiento de tráfico. Eso es lo que me preocupa. Pero que haya banderas mexicanas por toda la ciudad de Los Ángeles y que haya banderas mexicanas en medio de las protestas me parece una señal de orgullo y una señal de absoluta identidad que no hay por qué criticar. Pues sí. Jorge Ramos, como siempre, un gusto platicar contigo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Órale, Enrique, hablamos, bye. Hasta luego. Bueno, y esto que decía Jorge sobre la bandera, ¿no? La idea de que haya esta falsa opción entre asimilación y exclusión. Eh, si el pluralismo o la visión de pluralismo en Estados Unidos es tan sólida o generosa como para incluir a las personas como son, no como muchos esperan que sean. Y si la presencia de la bandera mexicana en un contexto como el que se está viviendo provoca incomodidad o pausa en algunos, tal vez es una buena incomodidad y una buena pausa, porque eh, la pregunta ahí es mucho más profunda, es si este país se deshace, se debilita por la presencia de esa bandera, por lo que implica en términos de su complejidad, su peso histórico, cultural, o si es lo suficientemente seguro y confiado como para entender esa complejidad y esa historia y ese peso en un contexto como el que se vive actualmente en Los Ángeles. Es mucho más profundo simplemente que el uso de la bandera, y hay que decir, no todos los que están utilizando la bandera son mexicanos. Por supuesto que no. Ayer en las protestas nos regalaban, por ejemplo, tapabocas. Estábamos caminando con los manifestantes y nos regalaban tapabocas con el escudo de la bandera de México, y cuando le preguntábamos a los vendedores ambulantes o a la gente que lo estaba repartiendo, en algunos casos vendiendo, pues por qué lo hacían, por qué los regalaban. A los que los vendían, pues es un negocio, pero a los que los regalaban, pues no, para cuidar a los manifestantes, y no eran mexicanos, no eran latinos. Entonces, no, aquí hay nadie está diciendo que hay un esfuerzo por sembrar infiltrados en las protestas. Lo que estoy diciendo es que participa mucha gente, y no toda la gente que utiliza la bandera de México lo hace con el significado y con el propósito del que tal vez estemos hablando en México. Hay gente que la utiliza pues
ahora sí que como un tema de casi estético, ¿no? O sea, me voy a poner esto para participar como me pongo un paliacate, o como me pongo una capucha, o como me pongo otra cosa, sin pensar, pues que refuerza un prejuicio y refuerza una sensibilidad, a veces hasta un odio, que claramente pues suma toda la tensión que vemos hoy en la relación bilateral. Ahí el tema